a la computadora. Bueno, hoy vamos a continuar abordando la temática que tiene que ver con la colación en el derecho sucesorio argentino. Esta institución de la cual vamos a hablar en esta clase se cimenta fundamentalmente en la posibilidad que brinda el Código y el derecho a la igualdad de los coherederos, ¿no? La colación tiene su fundamento esencial en este principio de mantener la paridad de trato de la persona en los efectos de sus actos entre vivos y para después de la muerte, respecto de sus coherederos legitimarios fundamentalmente. En eso se centra especialmente la temática de la colación. Por eso inicialmente, y como esta clase viene a continuación de ese repaso general que hicimos sobre las acciones de reducción o la protección de legítima en el derecho argentino, esta institución que vemos hoy no tiene como finalidad directa la protección de la legítima, sino que busca la paridad entre herederos legitimarios, sin entrar en aspectos que tengan que ver con eventualmente la acción reipersecutoria que busca la protección de la legítima a través de las acciones de reducción, de complemento o de las diversas acciones que mencionamos en la clase previa, ¿sí? Sobre el final, a su vez de la clase, vamos a abordar la temática de algo que quedó inconcluso en la clase anterior, que tiene que ver con las transmisiones de bienes en vida a legitimarios, con el análisis del 2461. Pero entonces, primer diferencia esencial entre ámbito de legítima y su protección y concepto de la colación en el derecho argentino es que protección de legítima tiende justamente a resguardar los derechos de los herederos legitimarios frente a actos del causante que pueden vulnerar ese derecho en particular, que pueden afectar la legítima. En cambio, colación es una institución destinada a mantener la igualdad entre coherederos. Muy bien. Dicho esto, tenemos que pensar entonces en cuáles son las características esenciales que tiene esta institución en la actualidad con el Código Civil y Comercial vigente. La finalidad, dijimos, resguardar la igualdad de legitimarios. Vamos a ver que la colación puede ser ejercida a favor de herederos legitimarios. Fundada esta institución en una presunción básica, que la donación efectuada por quien luego es causante en vida a sus herederos legitimarios es un anticipo de herencia. Entonces, para que entre en juego la acción de colación, necesitamos justamente una voluntad manifiesta del heredero que entable la acción, no opera de oficio. Necesitamos que haya, en todo caso, pluralidad de herederos, para que se ponga en juego este principio de igualdad entre ellos, ¿sí? No sería el caso del heredero único, que a su vez no exista una cláusula de dispensa de colación otorgada en el acto de la donación en sí, y que tampoco haya cláusula de mejora testamentaria. Es decir, la dispensa es en todo caso una disposición del propio donante que lo exime al heredero legitimario de colacionar. Vamos a ver que esta posibilidad que tiene el causante en el acto de donación tiene límites, obviamente, que tienen que ver con la porción disponible. Y allí sí entra a jugar el cálculo de legítima, ¿sí? Pero la dispensa de colación puede estar perfectamente planteada en el acto jurídico de la donación. La cláusula de mejora es una cláusula testamentaria que también
otorga un beneficio especial a un coheredero a partir de la disposición de voluntad en el acto testamentario del causante, en el cual, con la porción disponible, plantea una liberalidad de establecerlo en un mejor plano a uno de los coherederos legitimarios en este caso. Se ejerce esta colación contra quien haya sido, o quien sea, heredero aceptante, ¿sí? Es decir, el que renuncia a la herencia, el que renuncia a la calidad hereditaria, se mantiene frente a este fenómeno, que es la transmisión hereditaria, como un tercero que, en definitiva, no se ve alcanzado por la obligación de colacionar, ¿sí? Artículo 2387 nos determina entonces contra quién se puede ejercer esto que va a ser una acción o un cálculo en el momento de la partición. ¿Quiénes son las personas que están obligadas a colacionar? Cónyuge y descendientes. No deben la colación aquellos que no sean herederos al tiempo de la donación, ¿sí? Tampoco debe la colación aquel que es descendiente o ascendiente del heredero y que ha recibido una donación, ¿sí? Y tampoco debe colación el cónyuge del heredero. Es decir, la colación se resuelve esencialmente entre herederos, no entre heredero y familiares, descendiente, ascendiente o cónyuge del heredero. De esto se tratan estas limitaciones establecidas en los artículos 2388, 2389 y 2390. Y tiene que ver fundamentalmente esa limitación subjetiva con la finalidad de la cual hablamos al comienzo. La colación busca mantener la igualdad de los legitimarios, ¿sí? Y se funda en esta presunción esencial que tiene que ver con la donación tomada como un anticipo de herencia. Por eso se juega en todo caso la colación entre coherederos, sin afectar las donaciones que hubieran recibido familiares, como pueden ser descendientes o ascendientes, o el caso del cónyuge. Desde este punto de vista, tenemos que ver también que la colación tiene límites en cuanto a las posibilidades de ejercicio y busca equiparar, igualar herederos entre sí en el momento de la partición. Allí se juega esta institución que estamos viendo hoy. ¿Cómo funciona en cuanto al sistema que le reconoce la ley a la posibilidad de la colación? La colación juega como un sistema de cómputos e imputación de valores. La colación no refiere a reintegrar bienes a la herencia, reintegrar bienes a la transmisión hereditaria. Juega como un cálculo de valores al momento de la partición. Cálculo de valores, ¿sí? Se trata de una deuda de valor, de las que reconoce nuestro Código Civil y Comercial en el artículo 772. Importa un cómputo y una imputación, ¿sí? ¿Cuándo o cómo se limita o se determina el valor? ¿A qué tiempos? Tenemos distintos tiempos en esto. El tiempo en el cual se efectúa la donación en vida del causante, el tiempo de la muerte, en el cual se transmiten derechos y se genera la calidad hereditaria del heredero aceptante, y a su vez el tiempo de la partición. ¿Cómo juegan estos tiempos? Bueno, la norma del 2385 establece que el valor a tomar en cuenta es el valor a la época de la partición, pero se valora el bien según el estado que haya tenido a la época de la donación. Esto se puede ver si uno piensa en un ejemplo puntual en el caso de la donación de un inmueble. Pensemos, por ejemplo, en un inmueble donado en favor de un hijo, una hija, que se trata de un lote sin construcción. Ese lote sin construcción es el lote en el cual el hijo o la hija construye su vivienda para la vida familiar o para la vida personal,
y entonces en el momento de la colación, este hijo, esta hija, es requerido por sus coherederos para que efectúe el cálculo de colación. Tendremos entonces un tiempo y un estado de ese bien, que es el que se va a valorar, que es el estado a la época de la donación, cuando era el terreno baldío. Entonces, ese estado, terreno baldío, va a ser el que voy a valorar al momento de la partición y evaluar al momento de la partición. Si sobre ese terreno se hizo una construcción por este hijo, tendré que justipreciar el valor del terreno. ¿Por qué? Porque en el momento en que se produce la donación, lo que dona el causante es un terreno. Lo que dona el donante es un terreno. Ese es el valor que recibe el heredero. Ese es el valor que voy a tener que traer al momento de la partición. Son dos momentos distintos. Uno en el cual evalúo el estado del bien y el otro, el momento en que hago la valuación de ese bien. La valuación la voy a tomar a la época de la partición. Muy bien. ¿Cuáles son los actos sujetos a colación? Hablamos de donaciones efectuadas por el causante, salvo aquellas que se encuentran dispensadas de ser colacionadas o que son beneficiarias de una cláusula de mejora en el testamento por parte del causante en favor de ese heredero. En el caso de las donaciones que resultaran inoficiosas, y allí retrotraemos un poco a lo que hablamos sobre protección de legítima, la donación inoficiosa es aquella que supera la porción de libre disposición del causante y afecta a su vez la legítima de otro coheredero. Es decir, supera la porción legítima del heredero beneficiario y supera a su vez la porción de libre disposición. En esos supuestos, las donaciones inoficiosas deben la reducción por el exceso, ¿sí? Deben la reducción por el exceso en tanto el heredero, el coheredero afectado en su legítima, accione en este sentido, ¿sí? O sea que allí nos vamos más allá de la colación si el heredero afectado en su legítima intenta preservar la intangibilidad de su legítima hereditaria. Volvemos entonces. Actos sujetos a colación, a este sistema de cálculo en la partición, las donaciones efectuadas por el causante, salvo las excepciones de dispensa o mejora. Se menciona acá, sí, que las donaciones hechas a un heredero legitimario, cuando resulten inoficiosas, deberán ser tratadas por la acción de reducción para obtener la salvaguarda de la legítima del heredero afectado. Pero allí nos estamos corriendo de la acción de colación, o de este cálculo de valores al momento de la partición. ¿Por qué es importante esta norma? Porque asevera y deja bien en claro desde el nuevo Código Civil y Comercial que la donación inoficiosa, aún efectuada a un heredero legitimario, es pasible de la acción de reducción por el exceso, ¿sí? Muy bien. Dijimos, la colación de donaciones busca la igualdad de los legitimarios, no es una acción de protección de legítima, busca eliminar, tiene por finalidad eliminar en la sucesión el desequilibrio patrimonial causado por las donaciones hechas a legitimario o a descendiente. La donación a legitimario, dijimos y recordamos, es considerada un anticipo de la porción hereditaria y en esos términos es considerada en la colación. Personas que están obligadas a colacionar, sujetos pasivos y por ende también sujetos activos de la colación, porque la colación se debe y es debida por los mismos herederos llamados en la transmisión hereditaria. Exclusivamente se encuentran obligados a colacionar en el sistema actual del Código Civil y Comercial descendientes y cónyuge. En el sistema anterior también tenían la obligación y el derecho de colacionar los ascendientes. En este supuesto es una de las modificaciones que trajo aparejada el Código Civil y Comercial. Muy bien. Dijimos que como obligación es una obligación de valor, ¿sí? Estamos hablando de mantenimiento de valores, ¿sí? No de montos estrictamente
resueltos en una obligación dineraria, sino un monto de valor que se justiprecia, se valúa al momento de la partición según aquel estado que tenía el bien cuando fue donado. Es además una obligación y una acción de carácter personal, ¿sí? No tiene efecto reipersecutorio en ninguna situación. También esta es una distinción con respecto a la acción de reducción. Es también divisible a ser activada, a ser accionada, a ser instada por el heredero afectado. Y si hubiera una donación que tiene como beneficiarios a varios coherederos, ellos pueden, algunos, optar por ejercer la acción de colación y otros quizá no. Y en todo caso, entonces, la colación beneficia al heredero que efectivamente acciona, que entabla la acción. Aquí justamente, por el cuadro en el cual ven mi cara, está tapado el no. Dice, no opera de oficio. No calculé en la filmina que el no debía ir abajo. ¿Qué implica que no opera de oficio? No es orden público absoluto, la colación se debe a instancia de parte, ¿sí? A instancia de parte. Muy bien. Y yo hablo de acción y hablo de cómputo, porque en realidad, en términos de una transmisión hereditaria entre coherederos, digamos, llevados en buenos términos, o en términos pacíficos, la colación es una imputación que se realiza en el momento de la partición en forma acordada. Es decir, acordate, Juan, que papá te donó un lote, y vos acordate, María, que papá te donó un departamento. Bueno, muy bien, vamos a traerlos al cálculo de la partición. Esto puede ser parte de un acuerdo familiar en el que simplemente recordemos los bienes que nuestros progenitores, quizá nuestras progenitoras, nos donaron en vida, y hagamos el cálculo y dividamos los bienes que quedaron teniendo en consideración aquello que ya recibimos en vida como un anticipo de herencia. Esto puede ser hecho perfectamente en buenos términos con un acuerdo familiar partitivo, ¿sí? Un acuerdo en el cual cobra eficacia la colación por medio del acuerdo, simplemente, pero también puede tratarse de una acción judicial con mucha batalla judicial para efectivamente recordar, entre comillas, a uno de los herederos legitimarios beneficiados con una donación, que él o ella recibieron en vida bienes que deben ser imputados a la masa en la división, en la partición. Imaginemos que puede haber litigio, no solamente por este hecho de hacer venir los valores de las donaciones, sino también por los cálculos que estos valores impliquen en la actualidad, ¿sí? Por eso hay algunos fallos, algunos de ellos les voy a acercar al campus virtual, que han demorado años y años de conflictos entre herederos legitimarios para resolver estas cuestiones familiares que quizá están entroncadas con otras cuestiones afectivas también muy, muy difíciles de solucionar, y por ende generan la complicación patrimonial y el litigio extendido en el tiempo. Bien, dijimos que como excepciones a la colación aparecen los supuestos en los cuales hay dispensa en la colación, o dispensa en el testamento, o cláusula de mejora en el testamento, ¿sí? La donación puede haber sido hecha sin la cláusula de dispensa, y sin embargo la persona donante, tiempo antes de su fallecimiento, otorga un testamento en el cual mejora al heredero que fue donatario, y en tales términos se admite la posibilidad de la dispensa de colación. Dijimos y reiteramos, ¿sí? Y este es uno de los factores también de conflicto en las acciones de colación, en las sucesiones entre herederos mal avenidos, o con dificultades relacionales muy graves, que no pueden ser superadas para la búsqueda del acuerdo. La determinación del valor colacionable tendrá que ver con esta época de la partición, según aquel estado del bien a la época de la donación. Muy bien, el ámbito de la obligación de colacionar. Bueno, la obligación de colacionar
concierne tanto a las sucesiones legítimas como a las sucesiones testamentarias. Nosotros sabemos que en el derecho civil argentino alguien puede ser heredero, digamos, por vía legítima, cuando es la ley la que a través de los órdenes sucesorios llama a las transmisiones hereditarias, ¿verdad? En esto, la ley argentina, digamos, protege de manera especial a la familia más cercana, ¿verdad? Descendiente, ascendiente, cónyuge, colaterales, son herederos llamados por el sistema legal argentino, con las limitaciones del cuarto grado en la línea colateral. Y a su vez con los beneficios específicos que se consideran en función de los descendientes, ascendiente y cónyuge, caso de la legítima. La colación opera tanto en el ámbito de la sucesión legítima como en el caso de la testamentaria, cuando el causante a través de testamento lo que ha hecho simplemente es reconocer el llamamiento que impone la ley, ¿sí? También puede ser este el supuesto en el cual alguien otorga testamento haciendo algunas disposiciones en particular, pero se respeta el llamamiento de acuerdo al orden legal. En esos supuestos la colación opera en ambos ámbitos. Esta incorporación del Código Civil y Comercial también deja de lado las antiguas disquisiciones sobre la posibilidad o no de colacionar cuando la sucesión se trataba de una sucesión testamentaria. Muy bien. También, en este sentido, el Código Civil y Comercial ha incorporado una norma a partir del cual señala que el legado a favor de descendiente o cónyuge, a título de mejora, debe ser reconocido. Es decir, el legado, la disposición testamentaria que beneficia al descendiente o que beneficia al cónyuge, debe ser entendida a título de mejora. Es decir, aparece como una liberalidad contemplada en el testamento en favor de estos herederos legitimarios. Y reiteramos que es una aclaración propia del Código Civil y Comercial esta cuestión de las donaciones inoficiosas y la posibilidad de la reducción por el exceso, ¿sí? Por supuesto que reducir por el exceso implica, de alguna manera, considerar la posibilidad de limitar el ejercicio de la reducción por el pago de un crédito. Es decir, no es considerada aquí la reducción como la reducción con el efecto de reingreso del bien a la transmisión hereditaria, sino que puede resolverse sencillamente en un crédito. Es decir, si nos ponemos de acuerdo, por supuesto, en el valor de ese crédito para compensar el exceso. ¿Qué sucede con el heredero renunciante? Bueno, nosotros dijimos que el heredero, para ser pasible de la colación y también para demandar la colación, tiene que ser heredero aceptante. El heredero que renuncia a la transmisión hereditaria se sitúa como un tercero en cuanto a esta transmisión. Y por ende, el descendiente o el cónyuge que renuncie podrá conservar la donación recibida o reclamar el legado que se le haya efectuado, simplemente hasta la porción disponible, ¿sí? Porque no es heredero. Él se corre de esta calidad. Y tengamos presente que cuando estamos hablando de heredero renunciante, no estamos hablando de quien haya realizado una partición en la cual cede derechos hereditarios o una cesión de derechos hereditarios parcial. Si no estamos hablando, o una cesión de derechos en general hereditarios, estamos hablando de aquel que renuncia a su calidad de heredero en forma total y por ende se sitúa como tercero ajeno a la transmisión hereditaria. En cuanto a los límites y alcances de la colación, tenemos que tener en cuenta que la colación no va a poder ser demandada aquel que no era heredero al tiempo de la donación, ¿sí? Aquel heredero que no lo era al tiempo de la donación y que luego devino heredero. Ahora después vamos a ver cuáles son los supuestos posibles. Y nuevamente recordar esta limitación subjetiva de la colación. La colación se juega entre coherederos. Por ende,
cuando la calidad de donatario de una donación realizada por el que después fue causante, cuando estaba vivo, revierte en favor de un familiar de quien después resulta heredero, esa donación no es colacionable, ¿sí? La donación nuevamente al descendiente o al ascendiente del heredero no es objeto de colación, al igual que las donaciones efectuadas al cónyuge del heredero. También el Código Civil y Comercial ha aclarado la situación de ciertos beneficios que recibe el heredero que son objeto de colación, ¿sí? Y ha determinado nuevamente cuáles son los beneficios que se pueden recibir en vida, por ejemplo, alimentos, por ejemplo, pagos de gastos de salud o de educación, que están excluidos de la acción de colación, ¿sí? Que están en principio excluidos de la acción de colación. En cuanto al heredero que no lo era al tiempo de la donación, el artículo 2388 nos refiere puntualmente a estos supuestos, ¿sí? ¿Y cómo podemos ejemplificar esta norma? Bueno, el heredero que no lo era al tiempo de la donación. Por ejemplo, existe otro familiar con derecho preferente al momento de la donación. El nieto es donatario cuando existía hijo al tiempo de la donación, ¿sí? En esos supuestos, ese objeto donado al nieto no es pasible de ser demandado por colación. A su vez, el cónyuge no debe colación cuando la donación se realiza antes del matrimonio, ¿sí? Para que el objeto sea pasible de ser objeto de colación, requiere que la donación se haya efectuado cuando el sujeto pasivo de la colación tenía ya la calidad de heredero. A su vez, las donaciones hechas a los descendientes del heredero no deben ser colacionadas por éste. Por ejemplo, las donaciones al nieto no deben ser colacionadas por el hijo heredero. Sí debe colacionar el descendiente del donatario que concurre por representación, ¿sí? Y ahí entonces vamos a establecer un poquito cómo es esto. Bueno, la obligación de colacionar revierte, o es efectivizable, debe ser accionada, cuando hay donaciones hechas al representado. Donaciones que se hacen al hijo, que después deben ser colacionadas por el nieto cuando el nieto hereda por representación. Vamos a hacer una explicación respecto de esto de la representación. En el orden sucesorio establecido por la ley, dijimos la línea recta. En la línea recta en particular existe una institución que se llama derecho de representación, que permite que cuando un descendiente renuncia a la herencia, es declarado indigno, o prefallece al causante, hereden a ese causante abuelo sus nietos por ejercicio del derecho de representación. Es decir, ocurrida la muerte de un señor en el año 2019, ese señor tenía 2 hijos. Uno de esos hijos había prefallecido en el año 2015, y este hijo tenía a su vez descendencia. Los descendientes de este prefallecido, al abuelo, nietos entonces, se colocan por derecho de representación, reconocido en el derecho civil argentino, en la posición que tenía su padre prefallecido en esta herencia que defiere el abuelo, ¿sí? En esos supuestos hay obligación de colacionar por parte de los nietos respecto de las donaciones que hubiera hecho en vida a su padre, el abuelo, ¿sí? Juan donó en vida a Diego un bien, Diego prefallece a Juan. Los hijos e hijas de Diego ejercen derecho de representación por Diego, por la porción de Diego, en la sucesión de Juan. Y deberán la colación de los bienes que Diego hubiera recibido de su padre fallecido, ¿sí?
Esto implica esta obligación de colacionar los bienes que haya recibido el representado, en todo caso. Muy bien. ¿Qué responsabilidad tiene el donatario? Es decir, cuando el bien perece, cuando el bien desaparece, cuando no existe más en el patrimonio, ¿qué sucede? Bueno, si ese perecimiento del bien ha sido sin culpa de parte del donatario, no se debe la colación por el bien que ha perecido. Sin embargo, si ese bien pereció, pero se cobró un monto indemnizatorio, imaginemos que se hubiera donado un automotor y el automotor es robado o se incendia y se percibe la indemnización por el perecimiento de este bien en estas condiciones, deberá el donatario la colación por el importe de esta donación que refiere. Como descripción genérica de la acción de colación, es decir, cuando el heredero debe entablar la acción judicial, ¿sí? Porque en el acuerdo partitivo no se logra la conformidad de los coherederos para efectuar el cálculo de valores de forma pacífica. Esta acción de colación, dijimos, es una acción personal, divisible, no opera de oficio, constituye un proceso desde el punto de vista procedimental, es un proceso incidental que tramita tanto en la sucesión intestada como en la sucesión testamentaria. La legitimación activa la tienen descendientes y cónyuge, quien era presuntivo a la época de la donación, como ya dijimos. Él o la cónyuge no puede pedir la colación de las donaciones hechas por el causante antes de contraer matrimonio, antes de celebrar el matrimonio. Y en cuanto a la legitimación pasiva, recordar que estrictamente descendientes y cónyuge aceptantes, ¿sí? Los descendientes del donatario, dijimos entonces, que concurre por representación a la sucesión del donante, debe colacionar la donación hecha al representado. Muy bien. En un cuadro de legitimados activos y legitimados pasivos, vemos puntualmente descendientes y cónyuge. ¿Qué salvedades tenemos que hacer? ¿Qué aclaraciones? ¿A quién más podría beneficiar una acción de colación? Bueno, si yo soy un acreedor del causante, ¿estoy legitimado activamente? No, no lo estoy. Tampoco si soy un legatario, ¿sí? El legatario, beneficiario de una liberalidad específica, puntual, redactada en el testamento por parte del causante, se muestra y se mueve en el proceso sucesorio y en la transmisión hereditaria como un acreedor más, ¿sí? Como un acreedor. Muy bien. ¿Quién sí podría ser legitimado activo? Y de hecho, jurisprudencialmente, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en San Isidro, se le ha reconocido esta calidad de tal, el acreedor del heredero por vía subrogatoria. ¿Cuándo? Si el heredero ejerce la acción de colación contra otro coheredero que recibió donaciones en vida, digamos, si ejerce la colación el heredero, va a ser beneficiado con una partición más extensa, porque el gran, digamos, resultado de la acción de colación es que imputar el valor que ya recibió en vida uno de los herederos legitimarios hace que en la partición ese heredero legitimario reciba menos, porque ya lo recibió en vida. Entonces, ese recibir menos de uno redundará en beneficio del otro heredero que no recibió bienes por donación y recibe un lote mayor en la partición. Colateralmente, digamos, van a ser beneficiados con esta acción de colación los herederos de los acreedores de este heredero que reciba un poco más en la partición, ¿sí? Entonces, si el acreedor está agazapado esperando que su deudor reciba más en la transmisión hereditaria, podría ser un legitimado activo para demandar la colación, porque puede ser que el heredero diga, total, ¿para qué voy a hacer la acción de colación? ¿Para qué le voy a decir a mi hermano que se acuerde del bien que recibió en vida, que donó mi madre, si en definitiva se lo van a llevar mis acreedores? Bueno, pero al acreedor le interesa, ¿sí?, que su deudor, que resulta que ahora es heredero, reciba más bienes en la partición.
Esa es la finalidad. El objetivo de hacer la colación no es solamente hacernos acordar de los valores recibidos en vida, sino que nos va a complementar a que aquel o aquella que no recibió en vida reciba más en la partición, o aquel que recibió una donación menor que la que se le hizo al otro hermano o hermana. Muy bien. Legitimados pasivos, descendiente cónyuge. También los descendientes del donatario que accede por derecho de representación. Debe colacionar la donación hecha al descendiente representado. Pero allí estamos nuevamente entre descendientes, ¿sí? Entre descendientes. Es simplemente una aplicación específica del legitimado pasivo descendiente. Dijimos que como modo de hacer la colación, el derecho argentino reconoce el cómputo de valores, ¿sí? Cómputo e imputación. La colación se efectúa sumando el valor de la donación de la masa hereditaria después de pagadas las deudas, ¿sí? Después de pagadas las deudas. Y atribuyendo ese valor en el lote del donatario. Por eso al donatario, de lo que quedó en la transmisión hereditaria, le voy a dar menos, porque ya recibió algo en vida, ¿sí? Por eso es importante la colación para aquellos coherederos que no recibieron donaciones en vida, o que recibieron donaciones menores, ¿sí? Pero siempre estamos en el plano de la voluntariedad de aquel que reclama la colación, ¿sí? No se opera esta situación por orden público, ni es, digamos, obligatorio para el juez hacer este cálculo. Se hace a requerimiento de parte, a instancia de parte. Dijimos, el Código Civil y Comercial elimina la legitimación para colacionar de los ascendientes, se mantiene la dispensa de colación o cláusula de mejora expresa hecha en testamento, e incorpora la posibilidad expresa de que sean realizados por el acto de donación. El valor de lo donado a los efectos del cómputo en la masa hereditaria se determina al momento de la partición, y no a la apertura de la sucesión. Esto es importante, ¿sí? Son dos momentos bien distintos, y en definitiva, esto implica, o esto permite reconocer que puede haber dos tiempos muy distintos en la transmisión hereditaria. El tiempo de la transmisión propiamente dicha con la muerte del causante, y el momento de la partición, que es aquel donde efectivamente los herederos llegan a concretar en un lote la adjudicación de bienes puntuales, de bienes concretos. ¿Por qué digo esto? Porque es necesario tener en cuenta que a partir del momento de la apertura de la sucesión, se produce la indivisión hereditaria, esta universalidad de bienes que reciben los herederos sin adjudicación de partes, salvo que exista una partición por el ascendiente previa, que es otro mecanismo que vamos a estudiar en partición, pero esos bienes se reciben en la masa indivisa, cuya concreción individual se va a lograr únicamente para los herederos en el momento en que realizan la partición, ¿sí? Y en ese momento es en el momento en que opera este cálculo de colación. Además, se estipula como parámetro a considerar, dijimos, el estado que tenía el bien al celebrarse la donación, ¿sí? Muy bien. Dijimos qué sucede cuando la colación no alcanza, porque el cálculo de los valores de las donaciones recibidas por parte de los herederos legitimarios en vida no se puede sanear con la colación. ¿Por qué? Porque excede la suma de la porción disponible y excede la porción de legítima, aunque haya dispensa de colación o mejora. Está sujeta entonces a la reducción por el valor del exceso, ¿sí? Esto nos lleva a considerar entonces nuevamente la cuestión de las donaciones inoficiosas, ¿sí? Registradas o legisladas en la parte puntual del contrato de donación, recordando que el 1565 establece que se considera inoficiosa la donación cuyo valor excede la parte disponible del patrimonio del donante. A este respecto se aplican entonces las normas sobre porción de legítima. Muy bien. Justamente entonces acá se establece
la posibilidad de la aplicación de la acción de reducción, sin importar si la donación fue realizada a un heredero legitimario o a un tercero. Vuelvo sobre esto porque el Código Civil y Comercial saneó toda duda a este respecto, ¿sí? Toda discusión quedó zanjada por el hecho de reconocerse la posibilidad de la acción de reducción en contra del heredero legitimario, ¿sí? Teniendo en cuenta también que en estos supuestos es aplicable, por supuesto, la norma prevista en el 2459, que vimos cuando estudiamos reducción, en el cual se fija este plazo para la llamada prescripción adquisitiva para que el donatario o subadquirente que haya poseído la cosa donada durante 10 años desde la adquisición de la posesión. La regla que fija el código supone que para colacionar el heredero forzoso debe tener la calidad de heredero presuntivo al momento de la donación y mantenerla al momento de la apertura, ¿sí? Aunque esto último no esté expresamente dicho en la norma en este caso, ¿sí? Muy bien. Bien, otros actos objetos de colación. Dijimos hace un rato que los beneficios hechos al heredero son algunos en particular que el código reconoce como colacionables, ¿no? De alguna manera se sitúa el Código Civil argentino, digamos, en la misma tesitura, en la misma orientación que la legislación francesa, que reconoce no solamente la obligación de colacionar donaciones específicamente contempladas como tales, sino algunos beneficios. ¿Qué nos dice el 2391? Bueno, los descendientes y el cónyuge supérstite obligados a colacionar también deben colacionar los beneficios recibidos a consecuencia de convenciones hechas con el difunto que tuvieron por objeto procurarles una ventaja particular, ¿sí? Salvo los casos de dispensa y salvo la mejora específica regulada en favor del heredero con discapacidad, que vimos en el caso de legítima y que establece esta mejora puntual pasible de ser organizada por el causante a partir de 1/3 de las legítimas, ¿sí? Como un beneficio específico en razón de la vulnerabilidad física o psíquica de una persona. Dijimos, esta norma que contempla el 2391 modifica de alguna manera el sistema del código. ¿Cuáles son estos beneficios que podrían ser pasibles, que podrían ser objeto de colación? Bueno, los intereses no percibidos por un préstamo del causante a un legitimario, préstamos gratuitos de una cosa mueble o inmueble que produjera frutos, ¿sí? Esto es objeto de colación, esto es importante, ¿sí? Préstamos gratuitos de una cosa inmueble, préstamo de una vivienda, que por su naturaleza podría producir frutos, ¿sí? La constitución de un fideicomiso también puede ser objeto de una colación, con lo cual, dentro de algunos años, quizá décadas, tendremos acciones de colación con objeto más amplio que las que hemos conocido en la jurisprudencia hasta la actualidad, ¿sí? Referimos entonces que sigue el sistema francés y considera, ¿sí?, que prácticamente todas las liberalidades pueden ser colacionadas, colacionables, aunque existe, por supuesto, la dispensa de colación, ¿sí? Dispensa de colación que tiene como limitación posible la parte disponible, ¿sí? Porque si estamos invadiendo, si estamos exorbitándonos en un beneficio hacia un heredero legitimario respecto de la porción disponible, implica que estaremos afectando la porción de legítima de otro heredero. Y entonces allí habrá que ir por el carril de las acciones de protección de legítima, ¿sí? No por la colación, sino por las acciones de protección de legítima. ¿Cuáles son los beneficios que quedan por fuera de la colación? Porque claro, en la vida muchas veces, desde los ascendientes sobre todo, recibimos muy diversa clase de beneficios. Y bueno, no se debe colación por los gastos de alimentos, ¿sí? Aún en aquellos supuestos en los cuales la obligación alimentaria se fija judicialmente, ¿sí? Pero no se debe colación por esto. Tampoco por la asistencia médica, aunque sean extraordinarios. Esto tiene que ver con la solidaridad familiar más elemental en la protección de la vida, de los afectos más cercanos, ¿verdad?
y tampoco se debe por los gastos de educación o capacitación profesional o artística de los descendientes, excepto que sean desproporcionados en cuanto a la condición y la fortuna del causante, tampoco por los gastos de boda, salvo que excedan lo razonable, ni por los presentes de uso, ni por el seguro de vida, salvo el caso de las primas pagadas por el causante al asegurador, hasta la concurrencia. Bueno, también se debe por lo empleado para establecer al coheredero o para el pago de sus deudas, ¿sí? En esos supuestos sí existe posibilidad de acción de colación. Genéricamente, y como recordatorio esencial de los beneficios no colacionables del 2392, no se debe entonces colación, o no es objeto de colación, los alimentos, la asistencia médica y la educación o capacitación profesional en términos generales, ¿sí? En este último inciso, o este último acápite. La asistencia médica, aunque fuere a todas luces extraordinaria, ¿sí? No se debe colación. La situación de la responsabilidad del perecimiento aparece normado en el artículo 2393, que ya mencionamos, no se debe colación por el bien perecido sin culpa del donatario, salvo que exista una indemnización que se abonó por ese bien. Y a su vez, en el caso de los frutos, el heredero en principio no está obligado a colacionar, pero no debe los frutos de los bienes sujetos a colación, sí debe los intereses del valor colacionable, desde que es puesto en mora, desde la notificación de la demanda, cuando esta acción de colación prospera, ¿sí? Cuando la acción de colación prospera, debe el valor más los intereses a partir del momento en que fue constituido en mora. El derecho a pedir la colación, 2395, lo establece en forma concreta. La colación solo puede ser pedida por quien era coheredero presuntivo a la fecha de la donación. El cónyuge no puede pedir la colación de las donaciones hechas por el causante antes de contraer el matrimonio. No existía la calidad de presuntivo heredero cuando no estaban celebradas las nupcias. Muy bien, vamos avanzando. Y vamos a ver algunas posibles vulneraciones a la igualdad de herederos en el sistema actual, en el sistema del Código Civil y Comercial, en función de quiénes son los obligados a colacionar y los que deben la colación. Infracciones a la igualdad de los legitimarios mediante donaciones a ascendientes que concurren solos a la sucesión del causante. Es decir, estamos en el supuesto de una persona que fallece, no tiene descendientes, no tiene cónyuge y lo heredan por llamamiento legal exclusivamente los ascendientes. Imaginemos que tiene a sus dos progenitoras vivas, él o la ascendiente, uno de ellos recibió donaciones, ¿sí? Imaginemos que el causante, soltero, sin descendientes, en vida realizó donaciones en favor de uno de los ascendientes. Quien recibió las donaciones puede mantenerlas, podría haber una afectación de legítima si exceden la porción disponible, pero iría por otro carril, y entonces mantiene las donaciones efectuadas en vida, no está obligado a colacionar, y recibe la porción que se transmite por herencia, ¿sí? Esto podría vulnerar, puede ser una infracción a la igualdad de los legitimarios, ¿sí? Porque los legitimarios ascendientes, en este caso, no tienen obligación y deber de colacionar. Si la tienen, dijimos y reiteramos una vez más, descendientes y cónyuges. Infracción a la igualdad de los legitimarios mediante donación a ascendientes que concurren a la sucesión del causante con el cónyuge. En este supuesto tenemos un causante casado o casada con ascendientes y sin descendientes. De acuerdo a los llamamientos del orden hereditario de la ley argentina, cónyuge puede concurrir con ascendientes. En esos supuestos, los ascendientes y el cónyuge tienen una porción legítima de 1/2, recordando un poquito lo que hablamos sobre legítima, muere el hijo casado sin descendientes, el causante donó a sus ascendientes el 50% de su patrimonio. Donó en vida a sus ascendientes el 50% de su patrimonio. El cónyuge va a recibir una porción significativamente menor que la que hubiera recibido si los ascendientes estuvieran obligados a colacionar. Porque esta donación que recibieron en vida los ascendientes no los invalida a actualizar su llamamiento hereditario, sino que efectivamente concurren en la transmisión hereditaria
con el cónyuge superstite. Ellos han recibido donación en vida, la donación no avasalla la legítima del cónyuge, por ende el cónyuge no tendría acción de protección de legítima. Y a su vez, el cónyuge no puede demandarles a los ascendientes la colación, porque ellos no están obligados a colacionar. ¿Sí? Estos son ejemplos para ver cómo puede funcionar esto. Otra posible infracción a la igualdad de los legitimarios mediante la donación al cónyuge que concurre a la sucesión del causante con ascendientes. Muere el hijo o la hija unida en matrimonio sin descendientes, con un régimen de separación de bienes. Causante en régimen de separación de bienes. ¿Qué sucede? Este causante puede haber realizado donaciones de bienes al cónyuge. Estas donaciones de bienes al cónyuge podría ser el obligado a colacionar, pero como está concurriendo con los ascendientes no están legitimados para requerir la colación. ¿Cuándo debiera el cónyuge separado de bienes estar obligado a colacionar los valores de las donaciones recibidas? Si hubiera concurrido con descendientes. Pero como está concurriendo con ascendientes, no tiene obligación de colacionar. Por ende, los ascendientes recibirían una porción significativamente menor que la que hubieran recibido si estuvieran legitimados activamente a requerir la colación. Pero la ley, en el sistema actual del Código Civil y Comercial, no los legitima para demandar la colación. Yendo a el tratamiento de una institución que también se trabaja aquí en colación, pero que en realidad difiere sustancialmente del objetivo, de la finalidad de la colación. La colación de donaciones, reitero una vez más, tiende a la igualdad entre herederos legitimarios. La colación de deudas, que trata el Código Civil y Comercial en forma expresa, no estaba contemplada en el Código Civil anterior, normada a partir del artículo 2397 al 2402 del Código Civil y Comercial, implica una suerte de imputación de deudas que tenía el heredero con respecto al causante. ¿Sí? Se ve que es absolutamente distinto de la colación de donaciones. Aquí el heredero revestía la calidad de deudor del causante, por ende debe a los coherederos. ¿Sí? Muy bien. Deudas que se colacionan. ¿Cuál es el sistema que permite la ley? Bueno, las deudas de uno de los coherederos a favor del causante, que no fueron pagadas voluntariamente durante la indivisión, ¿sí? Es decir, que no vino el coheredero apurado a decir, quiero pagar la deuda que tengo con el causante, ¿sí? Quiero pagar la deuda que tenía yo con papá, por ejemplo, ¿sí? No viene en esa forma. Aunque fueran de plazo no vencido al tiempo de la partición, pueden colacionarse. También pueden colacionarse las deudas surgidas durante la indivisión. ¿Y qué implica la colación de deudas? Que le voy a atribuir en el lote del heredero las deudas que tenía con el causante. O sea, se las voy a imputar. ¿Sí? Se las voy a imputar. Es una forma en la cual los restantes coherederos se cobran la deuda. ¿Sí? Pero esta forma de colación de deudas también implica una suspensión de los derechos al cobro inmediato de los demás coherederos. ¿Sí? La norma del artículo 2398 establece que los coherederos no pueden exigir el pago antes de la partición. Hay una suspensión de los derechos de los coherederos. Se colacionan a la masa las deudas entonces de uno de los coherederos en favor del causante que no fueran pagadas voluntariamente, aunque sean de plazo no vencido al tiempo de la partición. Y existe esta suspensión en la posibilidad de accionar de los coherederos. Deben colacionarse a la masa las deudas que tenía uno de los coherederos con el causante que no se hayan pagado. No estamos ante la colación de deudas entendida entonces como una especie de aplicación de la colación de donaciones, sino un verdadero proceso liquidatorio que busca cargar en la hijuela del deudor, en la hijuela es la porción, el lote de bienes que va a recibir el heredero, en esa porción se le van a imputar las deudas, ¿sí? La deuda que tenía con el causante. Muy bien.
¿Qué pasa con la suspensión de los derechos de coherederos? No pueden exigir el pago antes de la partición, los demás coherederos, los no deudores del causante, imaginemos, tienen que mantenerse expectantes, no pueden exigir el pago antes de la partición, solamente es exigible la colación en el momento mismo de la partición, ¿sí? No pueden entonces los restantes coherederos gestionar la ejecución del crédito, ¿sí? Eso es la suspensión de los derechos. Y también puede colacionarse al momento de la partición como deuda las deudas que surgen durante la indivisión, ¿sí? Estas posibilidades de que en la indivisión hereditaria algunos de los bienes o alguno de los coherederos tenga deudas para con el resto de la masa, ¿sí? La colación de deudas se aplica también a las sumas de las cuales un heredero se hace deudor hacia los otros en ocasión de la indivisión, cuando el crédito es relativo a estos bienes indivisos, ¿sí? Este instituto entonces es bien diferente del instituto de la colación de donaciones, es parte del procedimiento liquidatorio de los bienes y considera que las deudas que asume uno de los coherederos respecto de gastos referidos a los bienes indivisos deben ser imputadas proporcionalmente en las hijuelas de los coherederos que no asumieron la deuda o que no generaron esta deuda. Reitero, como mecanismo de resolución de las deudas, implica la colación de la deuda que se imputan en la porción o en el lote que va a recibir ese coheredero deudor, ya sea por deudas con el causante o por deudas habidas de la indivisión. La norma también contempla en la actualidad el supuesto de un heredero con doble carácter, de acreedor y deudor a la vez del causante, ¿sí? Y permite allí la compensación de crédito y deuda. Solo, dice la norma, se va a colacionar el exceso de su deuda sobre su crédito, ¿sí? De acuerdo a lo normado en el 2401 y 2402. Solo se colaciona el exceso de su deuda sobre su crédito. Por ende, se entiende que aquí esta compensación de crédito y deuda del heredero hacia el causante, de alguna manera modifica los términos en los cuales está legislada la compensación en términos generales en el derecho obligacional o en el derecho de las obligaciones del derecho argentino, que no permite cuando hay valores distintos. Muy bien. ¿Qué sucede con los intereses? Dijimos las sumas colacionables en el caso de la colación de deudas. Estamos hablando de colación de deudas y estamos trabajando los intereses en esos supuestos. Vimos que los intereses en cuanto a valores colacionables, dijimos, se deben a partir del momento de la notificación de la demanda de colación, cuando estamos hablando de colación de donaciones. Ahora estamos hablando de intereses en colación de deudas. Las sumas colacionables producen los intereses desde la apertura de la sucesión, si el coheredero era deudor del difunto, si no tenía ya intereses que se devengaban con anterioridad, es decir, si había intereses compensatorios o intereses moratorios ya aplicables entre el heredero y el causante por la deuda que mantenía el heredero, ya eran computables. Si no había devengamiento de intereses, sí se deben a partir de la apertura de la sucesión. Apertura de la sucesión, momento de la muerte. Y a su vez, desde el nacimiento de la deuda, si ésta surge en ocasión de la indivisión, ¿sí? En estos dos objetos de deudas posibles de ser colacionados. Las deudas con el causante o las deudas habidas a partir de la indivisión hereditaria. Y el 2401, como referimos, establece la posibilidad de la compensación y la colación del exceso de su deuda sobre el crédito. Es decir, que si el heredero es más deudor que acreedor del causante, por ese remanente impago que le va a quedar después de la compensación, allí podrá operarse la colación de esa deuda sostenida. Modo de hacer esta colación de deudas. La colación de las deudas se hace deduciendo su importe de la porción del deudor, ¿sí? Del lote partitivo del deudor. Si la exceden, debe pagarlas en las condiciones y plazo establecidos para la obligación. La imputación
este es un aspecto importante a ver dentro del derecho creditorio, del derecho obligacional, del derecho comercial también puede ser, o del derecho civil en general, la imputación de la deuda al lote del coheredero es oponible a sus acreedores. A ver, pensemos lo siguiente, un heredero que tenía deudas con terceros y también deudas con el causante, deudas con terceros, con personas ajenas, con sus proveedores comerciales, con quien fuera. Esta forma de imputación que organiza el sistema sucesorio hace que cuando se le imputa la deuda en el lote particional al heredero, esta deuda que tenía con el causante o la que generó en la indivisión, esa imputación es oponible a sus acreedores. O sea, los acreedores no pueden decir nada respecto de este sistema de cobro. Esto puede traer algunos supuestos para el debate, ¿sí? Porque de alguna manera genera en favor de los coherederos una preferencia de pago, porque al recibir de menos bienes hereditarios, porque ya estamos imputándole la deuda, nos estamos cobrando la deuda a los coherederos con anticipación, quizá, a los otros acreedores externos que tuviera ese heredero. Como consecuencia de la colación de deudas, el heredero recibe menos bienes hereditarios y los acreedores personales del heredero nada pueden observar. ¿Qué se ha dicho desde la doctrina? ¿Qué cuestionamiento se pone allí? Y que puede dar lugar a litigios entre acreedores de alguien que recibe una transmisión hereditaria y que a su vez era deudor del causante. Bueno, la colación de deudas no debiera ser oponible a los acreedores del deudor si éste es insolvente, ¿sí? Porque crea esta preferencia, de alguna manera crea una preferencia en favor, reitero, de los coherederos frente a la transmisión hereditaria. Bueno, y nos queda algo por ver que vamos a mencionar, porque nos quedó para trabajar de la clase legítima trunco, ¿no? Quedó cortado esto. Bueno, para recordar el artículo 2461 del Código Civil y Comercial y la posible interpretación, y los invito un poco a leer este 2461. Claro, es la norma que regula en la actualidad la transmisión de los bienes a legitimarios. Y bueno, a ver, tiene algunas cuestiones un poco complejas para analizar, pero lentamente podemos ir viendo. Este artículo reemplaza al artículo 3604 del Código Civil, y es parcialmente diferente en algún aspecto de él, ¿no? ¿Y qué señala? Bueno, el 2461 legisla y establece presunciones. Y dice, bueno, si por actos entre vivos, a título oneroso, o sea que nos estamos corriendo de las donaciones en principio, el causante transmite a alguno de sus legitimarios la propiedad de bienes con reserva de usufructo, uso o habitación, pero no estamos en una donación con reserva de usufructo, estamos en un acto que en principio es a título oneroso, en el cual entonces el causante transmite a alguno de los legitimarios la propiedad de bienes con reserva de usufructo, uso o habitación, o con la contraprestación de una renta vitalicia, se presume, sin admitir prueba en contrario, la gratuidad del acto. O sea que por más que tenga una apariencia onerosa, la ley lo presume gratuito. Y se presume, además de esto, la intención de mejorar. Es decir, que no sería este acto a título gratuito a ser considerado como un adelanto de legítima. ¿Por qué? Porque se presume la intención de mejorar, con lo cual tendremos que empezar imputándolo a la porción disponible. Sin embargo, dice, se deben deducir del valor de lo donado las sumas que el adquirente demuestre haber efectivamente pagado. Entonces, presumimos sin admitir prueba en contrario la gratuidad, sin admitir prueba en contrario. Pero después le permitimos, en la misma norma, probar al heredero que hubo sumas que efectivamente pagó.
Entonces, es una norma un poco extraña en su redacción, ¿verdad? Y en su interpretación. Pero bueno, a pesar de presumir que es gratuito, y de decir que se presume sin prueba en contrario, después le termina admitiendo la prueba de haber abonado algo a este beneficiado, digamos, con este acto de transmisión, que es un legitimario. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer la imputación? ¿Cómo vamos a considerar? Porque decimos que presumimos que es gratuito, pero a su vez también la ley presume que hay una intención de mejorar. Es decir, hay una intención de beneficiar a este heredero legitimario. Entonces, dice el segundo párrafo, el valor de los bienes debe ser imputado a la porción disponible. Claro, porque es pensado desde una mejora, ¿sí? Se lo interpreta como un acto que busca mejorar. Entonces comienzo imputando el valor de los bienes a la porción disponible. Y el excedente será objeto de colación. Es decir, que aquello que excede la porción disponible será objeto de colación. Pero también tengo que tener en cuenta que le permití al heredero beneficiario de esta situación probar que había onerosidad, ¿sí? Probar cuánto pagó. Entonces, si le permito probar cuánto pagó, ese aspecto del acto no será considerado a título gratuito. Del resto del valor, haré la imputación primero a la porción disponible y el excedente será objeto de colación. ¿Sí? Y todavía sigue adelante la norma y dice, esta imputación y esta colación, esto que hacemos, este mecanismo que pensamos, primero permitirle probar si hubo onerosidad en el acto al heredero legitimario, hoy, beneficiado en vida por el causante, la imputación a la porción disponible primera y después el exceso, traerlo a colación, dice, esto no va a poder ser demandado por los legitimarios, los otros, los que miraban el acto en vida, que consintieron en la enajenación, sea onerosa o gratuita, con algunas de las modalidades indicadas. O sea, que cobra especial importancia la posible manifestación de voluntad de los coherederos ahora, en el momento de la sucesión, que eran otros eventuales legitimarios al momento de la realización de aquel acto. Si aquel acto, cuando fue otorgado en vida del causante en favor de uno de los legitimarios, fue admitido por los colegitimarios, imaginemos otros hermanos, ¿sí? Imaginemos un acto realizado en favor de uno de los descendientes y que los demás descendientes, hermano de este o hermana de este beneficiado, hayan consentido esa enajenación. Ya sea que han consentido la onerosidad, que bien puede ser una transmisión de bienes en favor del causante, en favor de uno de sus herederos, de sus eventuales herederos legitimarios, o que hayan consentido la gratuidad. Si los demás coherederos consintieron esta situación, entonces no será reclamable esta imputación y esta colación. ¿Sí? Esta forma de regular las transmisiones de bienes a legitimarios, que pueden ser realizadas, por supuesto, que no son prohibidas, no está prohibido venderle a un descendiente, no está prohibido donarle a un descendiente, pero son todos actos sobre los cuales eventualmente después pueden operar estos mecanismos cuando los coherederos legitimarios, eventuales hermanos, hermanas, ¿sí? Nietos, nietas, revisen los actos que otorgó el causante en vida. Esta imputación, decíamos, y esta colación no puede ser demandada por los legitimarios que consintieron en la enajenación, sea onerosa o gratuita. Este último párrafo del 2461, de alguna manera, contiene un posible pacto sobre herencia futura. Un posible pacto en el cual los coherederos renuncian a hacer valer acciones propias de la transmisión hereditaria. ¿Y por qué decimos esto? Porque nosotros hemos planteado inicialmente la prohibición de los pactos sobre herencia futura, la prohibición de los pactos sobre legítima futura. Pero sin embargo, esta norma y esta
eficacia que se da a la voluntad manifestada por eventuales coherederos, ¿sí? Permite pensar que hay posibilidad allí de convencionalmente aceptar el hecho de no llevar adelante acciones de protección de legítima o acciones de protección de la igualdad entre los coherederos mediante esta eficacia a este asentimiento, este consentimiento sobre el acto de onerosidad o el acto de gratuidad respecto de bienes que se transmiten por actos entre vivos. Bueno, sepan ustedes que cualquier consulta que quieran realizar sobre estos temas que hemos desarrollado, sobre cualquiera otro de los temas emergentes a partir del derecho de las sucesiones, nos podemos comunicar a través del mail, en principio, planteando las dudas que surjan, y a su vez, en la semana próxima van a tener novedad sobre una clase Zoom en forma presencial y directa ofrecida para ustedes por las dudas que quieran presentar o por los temas que tengamos que seguir trabajando en el derecho de las sucesiones. También les voy a dejar en el campus virtual la semana próxima un trabajo práctico para analizar cómo la forma en que se visibiliza el derecho familiar y el derecho de las sucesiones están íntimamente relacionados, y para visibilizar en el tratamiento de un fallo jurisprudencial cómo ha sido la enorme evolución que ha tenido el derecho argentino en las últimas décadas, y que directa e indirectamente ha modificado el sistema de la transmisión hereditaria. Así que, bueno, vamos a seguir trabajando en esta forma virtual, y vamos a poder también concretar una clase participativa, una clase presencial a distancia, digamos, con estos mecanismos que nos permite hoy día la facultad. Recuerden, como bibliografía aplicable, más allá de la bibliografía que se brinda en las clases y en el campus, como un libro sumamente completo en todas las temáticas del derecho sucesorio, la obra Derecho de las Sucesiones de Nora Lloveras, Olga Orlandi y Fabián Faraoni. Es un texto sumamente explicativo y completo sobre el derecho de las sucesiones. Y recuerden también que en esta materia nosotros tenemos que tener especialmente en cuenta todos los aspectos procesales, en el caso de la provincia de Buenos Aires, con el Código Procesal Civil y Comercial, a los efectos de ver cómo llevamos adelante el proceso sucesorio en sí mismo. Bueno, muchas gracias y que tengan ustedes un muy buen fin de semana.